Además, voy a construir, porque la integral así me lo pide, mi diferencial de longitud. Mi diferencial de longitud, aquí vamos a repetir este tema y aquí tengo entonces yo mi contorno. Ese diferencial de longitud, recuerden que es a lo largo del contorno, porque este es el contorno y me piden un diferencial de longitud, un cachito, un pedacito de ese contorno, ese va a ser mi diferencial de longitud. Si estoy en el sistema de coordenadas cilíndricas, como ya lo dijimos, en el sistema de coordenadas cilíndricas, ese diferencial de longitud, ¿sobre qué componente cae de ese sistema coordenado? Y yo sé que ustedes de aquel lado están respondiendo que cae sobre la componente, porque solamente se mueve ahí, sobre la componente phi. Solamente sobre la componente phi. Ahí se mueve el diferencial de longitud, pero si yo quiero construir un diferencial de longitud sobre la componente phi, toda vez que phi no es una longitud y es un ángulo, requiere un coeficiente métrico para el ajuste. Ese coeficiente métrico para esa construcción de ese diferencial de longitud, acuérdense que es la R. Revísenlo en la tabla de coeficientes métricos que ustedes mismos construyeron. Y entonces ese diferencial de longitud que estoy marcando aquí va a ser igual a R de phi. ¿Y en qué dirección se mueve o en qué dirección está ese diferencial de longitud? Recuerden que le damos el carácter vectorial a ese diferencial de longitud para ver en qué sentido. Y vamos a seguir la convención de la regla de la mano derecha. Entonces vamos a darle este sentido y entonces es en la dirección de phi. Así, de manera muy burda, solo sustituyendo en la integral cada uno de los puntos, pues sustituyo el campo que es b phi en la dirección de phi y eso va a estar multiplicado por la construcción de ese diferencial de longitud que es r de phi en la dirección de phi. ¿Sale? Y esto va a ser igual a mu 0 veces la corriente, porque así es la definición de la ley de Ampère. ¿Sale? Entonces, aguas aquí, la integral es una diferencial de longitud, entonces es una sola integral, que aquí la tenemos. ¿Y de dónde a dónde se mueve para barrer a todo el contorno? Pues se mueve de 0 a 2pi. De 0 a 2pi, una integral porque es diferencial de longitud. Aquí está la construcción, igual a mu 0i. Solamente rearreglando esto, que ahí lo puse en mucho desorden solo para no perder la lógica, vamos a poner agrupados los vectores unitarios phi toda vez que el campo está en la dirección de phi y toda vez que el diferencial de longitud está en la dirección de phi. Son dos vectores unitarios iguales y si son dos vectores unitarios iguales, el producto punto de dos vectores unitarios iguales es la unidad. Y entonces rearreglo esta expresión matemática. La R no tiene nada que ver con la phi, que es el parámetro de integración, entonces sale de la integral como constante. Recordar que para una R constante el b phi va a ser constante a lo largo de toda esa trayectoria, entonces también sale la R, sale el b phi. Me queda la integral de 0 a 2pi única y exclusivamente del diferencial de phi. Vean qué sencillo fue la integral debido a que todo lo demás es una constante, por eso se busca así la definición. Y esto va a ser igual a mu 0 veces i. Aquí tenemos que la integral de d phi de 0 a 2pi, pues la integral de d phi es phi, evaluada de 0 a 2pi, pues me queda 2pi menos 0, lo cual es 2pi, como aquí lo expreso, y entonces me queda que esto es 2pi multiplicado por r por b phi, 2pi r por b phi, muy sencillo, esto es igual a mu 0i, la verdad hay todavía una manera más simple de hacerlo, únicamente por observación, pero quiero ejemplificar todo el problema, y bueno, lo que yo estoy buscando es el campo. Recordemos que yo estoy buscando el campo, pues despejo el campo y paso esto dividiendo al otro extremo de la ecuación y me queda mu 0i sobre 2pi r. Pero sabemos que ese campo estaba definido como b phi en la dirección de phi. Lo único es que en esta expresión sustituyo lo que me quedó b phi y b phi fue mu 0i sobre 2pi r en la dirección de phi. Y este es el campo magnético que produce un conductor recto que transporta una corriente I. Entonces imaginemos, ahora que están allá en casa, pues si hay una extensión y aisláramos solo un conductor, esto es muy importante, ya lo explico en otra sesión, pero aisláramos solo un conductor y yo quisiera saber el campo que produce el conductor que transporta una corriente constante, solamente un conductor, pues sería dado por esto. ¿De qué depende únicamente? De la distancia r, es decir, el radio al que yo me encuentro alejado del conductor para conocer el campo.
muy rápido porque depende y por qué quise aislar solamente un conductor, porque si yo tuviese una corriente constante y un cable de los que tenemos en una extensión, hablando de manera simple, sé que es corriente alterna, pero solo para ejemplificar, hay una corriente que sube y hay una corriente que regresa. Entonces, esta trayectoria realmente me está encerrando dos corrientes, una que va de ida y una que va de regreso. Cada una de estas me va a producir un campo, y como están pegaditos los conductores, me va a producir un campo aquí, nada más que uno me lo va a producir para allá y el otro de la misma magnitud me lo va a producir en sentido contrario, de manera que si abrazo a los dos conductores y transportan una corriente constante en un circuito cerrado, pues el campo neto que me genere en cualquier punto va a ser cero. Este es uno de los principios importantes, pues, que luego vamos a ver para la reducción de ruido, alguna situación así, aplicaciones de la ingeniería. Pero bueno, ahorita para no revolver, solo para acotar el tema, este que está aquí es el campo magnético que produce un conductor recto que transporta una corriente constante, y como podemos observar desde las predicciones que dijimos, depende únicamente de la R en el sistema de coordenadas cilíndricas, es decir, del radio con respecto al conductor. Y pues ahí estaríamos cerrando este tema, y con esto, al menos desde el punto de vista magnetostático, ya tenemos prácticamente las 4 ecuaciones de Maxwell, los dos postulados fundamentales para el campo eléctrico y los dos postulados fundamentales para el campo magnético.